de la ira. Entonces muchos han dicho, bueno, pero es que los bebés no pecan, los niños no pecan porque son unos angelitos. Pues quiero decirles que también pecan. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros todavía hay algo que se llama una naturaleza pecaminosa debido a nuestros primeros padres, el pecado. Y de ahí es donde surge todos estos sentimientos. Entonces vamos a ir a la escritura y vamos a hablar un poco de este tema que de verdad pues me gusta mucho y quiero que podamos ir a Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. Efesios capítulo 4, 31 al 32. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Les voy a leer y ahí va a estar en la pantalla la Reina Valera. ¿Listo? Reina Valera. Efesios 4, 31 al 32 y dice así la escritura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias por regalarnos este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar todo el consejo tuyo. Que nosotros como iglesia podamos ser edificados y tú puedas ser glorificado en este tiempo y en todo, Dios. En el nombre de Jesús te amo, muchas gracias. Amén y amén. La ira. Se dice que la ira, de acuerdo a lo que dice la ciencia y más propiamente la psicología, nos dice que la ira se considera una emoción primaria. Son emociones primarias. ¿Por qué emociones primarias? Porque son reacciones universales innatas y presentes en todas las culturas. Entre ellas incluyen la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa. ¿Por qué la ira es primaria? Porque surge automáticamente ante situaciones de ¿qué? De injusticia, de amenaza o frustración. Entonces, ¿qué tiene que ver la ira ahí? La ira tiene expresiones universales, ¿como cuáles? Como gestos, reacciones similares en todas las personas. Cuando una persona le da ira, ¿cómo se pone su rostro? ¿Cierto? Se cambia, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tiene esas expresiones universales, pero cumple una función adaptativa, moviliza energía para defenderse, a poner límites o corregir algo que se percibe como incorrecto. Eso es lo que dice la ciencia, que es lo que es la ira. Mirando las Sagradas Escrituras, mirando lo que por ejemplo el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, y miramos hoy a través de Pecados Respetables, del libro que estamos estudiando, muchos cristianos consideran que la manifestación pecaminosa de la ira no es tan grave y la justificamos diciendo que, por ejemplo, ¿cómo la justificamos? Qué pena, pero es mi carácter, ¿sí? Me provocaron, siempre he sido así. Y eso es como justificamos nosotros la ira y no lo vemos como ¿qué? Como un pecado, ¿sí? Un pecado como en el libro está, pecado respetable. Pero aquí el problema que quiero que vamos hoy a analizar es que en sí la ira no es pecado. ¿Qué es pecado entonces? Su manifestación, pero eso lo vamos a ver ahorita. Su manifestación pecaminosa es un pecado respetable, es decir, un pecado que toleramos porque no, nos parece que normal, pero que para Dios sigue siendo ¿qué? Pecado. Bien,
quise colocar estos dos niños porque hay momentos en nosotros que dicen, no, a mí no me da ira ni nada, pero llega un momento que se nos acaba algo que empieza por P. La paciencia. Este niño del primer video viene cansado, ¿no es cierto?, de jugar y quiere chuparse un cono porque ya se venía chupando los dedos en el parque. Y llega y este señor, en vez de darle el cono, ¿qué comienza? A tomarle el pelo. Y el niño fue paciente, ¿sí vieron? Sí, con una sonrisa, el primer niño, con una sonrisa. Nada que está. Llegó el límite. ¿Y cuál fue el límite? Ya coge los conos y ¿qué? Entonces nosotros, ¿qué decimos? No, pues es que es normal, le sacó la piedra. Pero para Dios, ¿cómo se llama eso? Pecado. Porque como yo le decía a muchas personas, usted se deja sacar la piedra fácil. Y por eso yo le regalé una piedrita y guarde esa piedrita bien. Y no se la deje sacar de nadie. Entonces, a veces nosotros no tenemos algo que Dios nos dio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Y empieza por D. Dominio propio. Y es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es la ira? Su manifestación. Un pecado que Dios toma realmente en serio. Vamos a mirar la etimología de la ira. En español, la palabra ira viene del latín. ¿Qué significa? Enojo fuerte, furia, indignación, pasión violenta. En su raíz latina, el término expresa una emoción intensa asociada a pérdida de control, pasión desbordada o respuesta violenta. Eso es lo que dice la ira en español de acuerdo a su etimología, ¿sí?, que viene del latín. En hebreo, la Biblia hebrea usa varias palabras, pero las principales son literalmente nariz o rostro. Eso es lo que en sí en la Biblia hebrea se usa para expresar ardor en el rostro, enojo o disgusto intenso. Entonces, imagina a alguien respirando fuerte por la nariz al enojarse. Cuando usted se enoja, ¿qué es lo primero que usted hace? Respira profundo y comienza a tener los gestos que estábamos hablando antes. Entonces, ¿qué significa ira en hebreo? Significa ardor, calor y ira vehemente. O sea, la idea central en hebreo es que la ira es un arder interno que se manifiesta ¿hacia qué? Hacia afuera. Eso es lo que es ira en el hebreo. Miremos en griego. Las dos principales palabras son justa o pecaminosa según el contexto. Y viene una raíz que viene de una raíz en griego que es orgao, que significa hincharse, y surgir, inflamarse. O sea que eso es una ira explosiva, arranque emocional, furia momentánea. En resumen, la ira es un ardor emocional, un inflamarse del corazón que puede quedarse dentro o salir de golpe. Entonces, volvemos otra vez al tema. La ira no es pecado en sí misma. O sea, la ira en sí misma no es pecado. Vamos a mirar a la Biblia. La Biblia muestra que a Dios le da ira. Vamos a mirar el Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11. Y dice así la escritura. Salmo 7, 11. Dios es justo, es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces aquí vemos que a Dios le da ira. Jesús se enojó sin pecar. Marcos 3:5. Marcos 3:5. Leámoslos, como para que miremos todo el consejo que Dios nos da. En Marcos capítulo 3, verso 5, vemos a Jesús y dice así la escritura. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿cómo los miraba? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Vemos también en Efesios 4:26
que dice, airaos, pero no pequéis. Esto significa que la ira es una respuesta moral que revela lo que amamos, lo que valoramos. No es mala por naturaleza, se vuelve dañina cuando se expresa sin control o por motivos egoístas. Pero la ira justa no busca destruir, sino restaurar. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿será que nosotros sí podemos tener una ira justa? Es muy difícil. Es muy difícil porque en sí nuestra naturaleza pecaminosa siempre la ira se va a manifestar mal. Entonces ahí es donde está el problema. Pero la ira, teológicamente hablando, de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿qué es? Teológicamente es la reacción emocional desordenada que surge del orgullo, del egoísmo y de la incredulidad. Eso es la respuesta pecaminosa del corazón. ¿Cuándo? Ahí es donde vamos a ir ahora sí a nuestro tema. Cuando no se cumple mi voluntad, cuando me contrarían, cuando me incomodan, cuando viene mi orgullo, cuando no controlo la situación, viene esa ira. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces esa es la respuesta pecaminosa del corazón cuando no se cumple mi voluntad, no se hace lo que yo diga. Entonces me da ¿qué? Ira. Me da como dicen nuestro lenguaje coloquial, me da rabia. Y es que me da una rabia, ¿cierto? Y yo le decía, pero la rabia le da a los perros. Entonces no. Pero a nosotros nos da mal genio, nos da ira cuando no salen las cosas como yo quiero tampoco, cuando me contrarían. Pero venga, ¿y usted por qué se enojó con el niño? No es que me da una piedra que me contradiga, me da una rabia que me contradiga. Entonces ahí, cuando nos incomoda algo, o cuando hieren que mi orgullo, mi ego, nos da que ira. La Biblia distingue dos tipos de ira: la ira pecaminosa del hombre, pero también la ira de Dios. La ira del hombre es un pecado, ¿por qué? Porque es emocionalmente desproporcionada. Proverbios 14:29, vamos a nuestro lenguaje sapiensal. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande ¿de qué? De entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la ¿qué? La necedad. Es emocionalmente desproporcionada. Ahora, nace del ego y la soberbia. De ahí es donde nace la ira, del ego y la soberbia. Proverbios 21:24. Proverbios 21:24. Dice así: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. O sea, nace de dónde? Del ego y de la soberbia. Pero también produce resentimiento, violencia o palabras dañinas. Efesios 4:31. Miremoslo, Efesios 4:31. Es importante esto, ir a la escritura y mirar cómo la escritura nos habla sobre este pecado respetable. Efesios 4:31, que fue el que leímos inicialmente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
O sea, produce en nosotros resentimiento, violencia o palabras dañinas. Pero también va contra la mansedumbre del espíritu. Gálatas 5, 20 al 23. Va contra la mansedumbre del espíritu. Ahí el apóstol Pablo está hablando sobre las obras manifiestas de la carne. Y en Gálatas, leámoslo, ahí devuélvase. Gálatas 5, 20. Y dice así: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, son que van contra la mansedumbre del espíritu, pero también no produce la justicia de Dios. Santiago 1:20 nos dice que en la justicia, en la ira del hombre, no obra la ¿qué? La justicia de Dios. En síntesis, la ira pecaminosa es el desbordamiento del yo cuando siente que Dios, otros o las circunstancias no lo tratan como él cree que merece. Esa es clave. La ira pecaminosa es el desbordamiento del yo cuando siente que Dios, otros o las circunstancias no lo tratan como él cree que merece. Eso es lo que es la ira del hombre. Ahora, miremos la ira santa de Dios. La Biblia también habla de la ira de Dios, totalmente diferente a la humana. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Teológicamente es la reacción justa, santa y perfectamente controlada de Dios ante el pecado, la injusticia y la rebelión humana. Es parte de su carácter santo. Entonces muchos, por ejemplo, un libro de Arthur Pym habla de la ira como un atributo, pero ese prácticamente casi es el único. Hay muchos teólogos en teologías sistemáticas que hablan que la ira de Dios no es un atributo de Dios, sino va parte de la justicia de Dios y del amor de Dios. No es ira. Cuando nosotros hablamos de que Dios es amor y hablamos Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es amor, pero no decimos Dios es ira. Entonces, muchos teólogos a través de teologías sistemáticas dicen que la ira no es un atributo de Dios, sino que va parte de los atributos de la justicia de Dios, el amor de Dios, y es parte de su carácter, pero es una ira santa. La ira de Dios no es emocionalmente inestable, no es pasional, no es caprichosa, no es explosiva, no es egoísta, es la expresión de su santidad perfecta. Por eso Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, la ira divina es parte de su carácter, parte de su carácter moral, que muestra también que Dios no tolera el mal. Así es de que la ira de Dios es parte de su carácter y es santa. ¿Ok? Es una ira santa, justa, perfecta, controlada de Dios ante el pecado. Ahora, la ira justa del hombre es ocasionalmente. La Biblia reconoce que existe una ira justa en el creyente. El apóstol Pablo nos habla en su carta de Efesios, en el verso 26 del capítulo 4, y nos dice que airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y volvemos otra vez, la ira que es, vemos a través de la ciencia que la ira es una emoción primaria. Todo el mundo, pues tiene ira, pero el problema es su manifestación. ¿Cómo usted manifiesta la ira? ¿De una manera pecaminosa o de una manera santa? Y ahí es donde está la tarea que tenemos todos nosotros día a día. La reacción santa del corazón contra lo que Dios llama pecado. Eso es. Pero es rara y difícil de distinguir, porque nuestra carne tiende a mezclar orgullo con justicia propia. Jesús sintió ira, pero ¿cuál fue su ira?
santa. Y solamente sintió ira ¿cuándo fue? Cuando atentaron contra su obra y su santidad, no más. ¿Cuándo? Por ejemplo, miramos ya lo que el apóstol Pablo el Evangelio de Marcos nos decía, pero también cuando llegó al templo y miró que el templo estaba convirtiéndose ¿en qué? En una cueva de ladrones, en una plaza, y dio ira solamente fue por su obra. Pero cuando lo apedrearon, cuando lo bofetearon, cuando hablaron cosas injustas, ¿qué sintió Jesús? Nada, se quedó callado. Entonces, ¿cómo se manifestó su ira? De una manera santa por la obra de Dios. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Usted ha sentido ira por la obra de Dios? ¿Ha sentido celo de ver tantos herejes? ¿Cómo tergiversan la escritura y se están llevando cada día arrastrando a las personas y enseñándoles cosas totalmente diferentes a lo que la Biblia nos enseña? ¿Está sintiendo usted ira realmente porque el enemigo se está cada día arrebatando personas, llevándolas a la oscuridad, y usted está durmiendo y nunca predica y nunca habla y tampoco su vida manifiesta un creyente verdadero? Ahí está la tarea. Entonces Jesús sintió ira, pero fue santa, y fue cuando atentaron contra su obra y su santidad. Pablo ordena: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Es una orden clara, no una sugerencia. Toda ira, y vamos a mirar hoy, la explosiva, silenciosa o irritada, debe ser quitada del creyente. ¿Cuál es la ira explosiva? Bueno, aquí vamos a la tarea. La ira explosiva es aquella que es un estallido que hiere con palabras duras y rompe relaciones. ¿Le ha pasado a usted? Que a usted se aira y mejor dicho, usted ya se sale de control. Si yo fuera en este momento a la cárcel del Buen Pastor, o fuera a la cárcel Modelo, o cualquier cárcel de mujeres o de hombres, o reformatorios de jóvenes, adolescentes, y yo le pregunto a esa mujer: ¿por qué le metiste 98 puñaladas a tu esposo? ¿Ella qué va a decir? Pero es que es justo porque lo encontré con su amante en la cama. Y yo no iba a decir: ay, qué pena esa mujer, cómo la encontró y tenía hasta los calzoncillos rotos. No va a decir eso. ¿Qué hizo? Pues lo cogió y le metió 98 puñaladas. Bueno, esa es una noticia. Porque me dio una ira y no controló su ira. ¿Qué hizo? Pues asesinó al papá de sus hijos. Esa es la ira explosiva, que usted no se controla. Y cuando usted vuelve en sí, dice, se arrepiente. Hay otros que dicen: no, yo hice eso, pero me arrepiento, yo no estaba en mis cabales. Entonces la ciencia llega y le dice: no, es que él necesita no una cárcel, necesita es un psiquiátrico. Entonces muchos han pasado y los llevan a estas clínicas como La Paz, y los llevan allá para que haga un proceso y ya, entonces ya no paga cárcel, sino que ya lo dicen que un dictamen psiquiátrico, pero el hombre está bien, no controló su ira, y al no controlar su ira, pues esa fue su manifestación. Esa es la ira explosiva. Pero hay una ira que se llama la ira silenciosa. Es la amargura que guardamos en el corazón, el resentimiento que no decimos, pero sentimos. ¿Le ha dado esa ira? Uy, me da una ira, pero no lo dije por respeto. No lo dije porque es que él sabe que yo soy creyente, pero se le da ira, y usted guarda esa ira y se le convierte en raíces de amargura en su corazón. Es que yo lo veo y me revuelve todo. ¿No le ha pasado? Esa es la ira silenciosa. Pero dice: eso es normal. Entonces usted no se arrepiente de eso. Eso es normal. Me da ira, pues yo lo tengo que perdonar. Pero yo perdono, pero no olvido. Entonces cuando lo vea, usted le da ¿qué? ¿Le ha pasado? La mujer que odiaba a su suegra, no la quería,
y preciso se enfermó. Y el esposo le dijo: mi amor, yo quiero que usted haga algo por mí. Quiero que usted cuide a mi mamá. Y ella por dentro: ¿qué le pasa? ¿Qué va a cuidar a esa bruja? Entonces, y dijo: mire, hágalo por mí, mi amor, yo tengo que trabajar, yo no tengo tiempo. Le dije: bueno, voy a ir. Entonces la señora, la esposa, comenzó el enemigo a maquinar en su mente: pues esta es la oportunidad, mátela. Usted la puede así hacer, vaya a un yerbatero. Se fue para la plaza, un yerbatero: venga, yo necesito que usted me dé unas hierbas. Tengo que matar a mi suegra, pero lentamente, que ella no se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Y aprovecho. Llegó esta señora, el yerbatero le dio las hierbas, llegó allá a la casa. Hola, suegrita, y por dentro, bruja. Pero ella decía así. Entonces comenzó a atenderla bien. Y la suegra pues alarmada, porque esta hasta ni me saluda y me mira mal, y ahora me está atendiendo bien. Comenzó a llevarle sus agüitas, a llevarle su desayunito, el almuerzo, la comida. Y entonces la suegra comenzó a ver cómo estaba siendo tratada bien, pues ella también, lo que uno siembra, cosecha. Entonces comenzó a atenderla. Entonces ella comenzó a atenderla bien. Y así pasaron los días. Como a los 15 días, esta mujer, reargüida su cochina conciencia, dijo: no, mire que mi suegra no es tan mala, no es tan mala como yo no creía, y yo la voy a matar. En su mente: no, yo no puedo hacer esto, yo no la quiero matar. Y se fue a tesón del yerbatero: venga, yerbatero, yo necesito que usted me dé un remedio, ya no quiero matar a mi suegra. Yo quiero que usted le saque el veneno, ayúdame a sacarle el veneno que yo ya le he dado. Dijo. Yo le dijo: mire, ya se lo saqué, porque a la que le tenía que sacar el veneno no era su suegra, era usted. Y esas hierbas no son para matar a nadie. Así es de que ya le había salido el veneno a ella. Usted está en esa posición. Todavía tiene un veneno por los demás. Y usted no ha tratado bien a esa persona, sino que usted algo le hizo y usted no la perdonó y están raíces de amargura. Pues eso es lo que se llama la ira silenciosa. Y quiero decirle que eso es pecado delante de Dios. Y si usted no se arrepiente, para el quinto pailón se irá. La amargura que guardamos en el corazón, el resentimiento que no decimos pero sentimos. La ira cotidiana. ¿Cuál es la ira cotidiana? La irritación por cosas pequeñas. El tráfico, por ejemplo, las interrupciones, las torpezas de otros. Bridges señala que esta tercera es la más ignorada, pero Dios la ve igual. La irritación, bueno, el tráfico. Usted va en su moto, en su carro o a pie, ¿sí o no? Y lo cierra otro. ¿Usted cómo reacciona? ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, tan lindo! ¿Sí? ¿Usted cómo reacciona? Con ira. Uy, como usted no dice groserías porque usted es creyente, ¿usted qué dice? Este es mucho hijo del diablo, gran impío, ¿sí o no? Que venga fuego del cielo y lo consuma. La señora que va donde el pastor: yo quiero que usted ayúdeme a orar por mi marido, porque yo ya no me lo aguanto, ayúdame a orar por mi marido. Listo, vamos a orar para que Dios envíe fuego del cielo y lo consuma. Sí, porque ya le echa agua caliente y no le pasó nada. Entonces, ¿cuál es esa ira cotidiana? Las interrupciones, las torpezas de otros. Usted iba por ahí y se sentó y pasó otro y se le regó el tinto ahí encima y estaba caliente. ¿Cómo sintió esto? Gracias, hermanito, esa es la unción, me está echando agua bendita. No es cierto, sé que está diciendo por dentro que está airado, pero es que es bien bruto ahí porque no pasó por el otro lado. Esa ira cotidiana que sentimos, ¿sí? Y que nosotros la ignoramos. Esa es la ira cotidiana. Las escrituras enseñan que en la ira humana no produce la justicia de Dios, Santiago 1:20. Y cuando usted está irado y usted no tiene dominio propio, y usted dice: pero ¿usted por qué reaccionó así? No, es que me provocaron, ¿sí? O el hombre
que tiene a cargo ovejas que Dios le ha dado y que usted reacciona de una manera airada contra las ovejitas que Dios le dio, y después usted se justifica diciendo: es que me sacó la piedra, y entonces usted cambia y le da rienda suelta a su ira, y no tiene usted algo que se llama dominio propio. Esa es la ira que sentimos nosotros a veces como humanos. Ahora, el camino bíblico para vencerla, lo primero que tenemos que reconocer es que la ira es un pecado, que no es el temperamento, es pecado que necesita ser confesado. No es que es parte de mi carácter, es mi temperamento, yo soy así. Yo soy así. Y no, es que si usted es así, entonces cambie, arrepiéntase. O cuando usted es así y usted se casó, y entonces la esposa le reclama algo. Le dice: usted me conoció así. Usted me conoció así. Sabe que yo soy airado, que todo me saca la piedra. Usted ya me conoció así. Cambie. Arrepiéntase. No, es que... Y todo lo justificamos. Yo recuerdo en el pasado de una parejita que él se quedó sin trabajo. Entonces le tocó a ella seguir trabajando sola. Cuando llegaba por la tarde, llegaba a la casa, encontraba las camas sin tender. El piso no le había pasado la escoba al piso. Y ella llegaba, ¿y cómo cree que se comportaba? Apenas llegaba y veía a él con el control ahí viendo la Champions. ¿Cómo cree que iba a reaccionar ella? ¿Cierto? Y una vez se airaba, se le ponían los pelos de punta. ¿Pero qué? La casa se va a caer, usted no es capaz ni de tender la cama. Y ahí venía. ¿Y qué decía él? Usted me conoció así. Usted sabe que yo soy desordenado. Usted sabe, cambie. Entonces, la una airada y el otro perezoso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llegar a acuerdos, orar, arrepentirse. Entonces, no es parte del temperamento, no es el carácter. Si es así, todo le saca la piedra, cambie, arrepiéntase. Porque usted no puede seguir así, eso es pecado delante de Dios. Entonces, el evangelio no nos excusa. ¿Qué hace el evangelio? Nos transforma, nos transforma. Entonces, la Biblia ofrece un camino claro. Primero, detenerse antes de actuar. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entonces, antes de actuar, detenerse. Si usted va a actuar con dos piedras en la mano, usted tome aire. ¿Qué dice la psicología? Antes de hacer, cuente hasta 10 o cuente hasta 20. Respire, no hable nada, no diga nada. Si va a decir algo, que edifique bien, y si no, no haga, porque usted la va ¿a qué? A embarrar, ¿cierto? Va a pecar. Entonces, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Orar antes de hablar lleva el corazón al Señor. La oración enfría la ira. Ore en ese momento: Señor, ayúdame. Pero nosotros pedimos paciencia. Llega la mujer donde el pastor: pastor, yo quiero que usted ore para que Dios me dé paciencia. Listo, hermana, siéntese ahí. Padre, yo oro para que tú le des problemas a la hermana, que el marido la deje, que los hijos sean rebeldes. No, pastor, no ore. Sí, es que Dios le va a dar harta paciencia para que soporte todo eso. Entonces, a veces nosotros decimos: Señor, dame paciencia. Pues el Señor le da paciencia, le da hartos problemas y le da la paciencia para que usted se aguante. Entonces, ¿qué necesitamos? Orar antes de hablar. Lleva el corazón al Señor. La oración enfría la ira. Habla con mansedumbre. Proverbios 15:1, ¿qué dice? Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, perdón.
La blanda respuesta quita la ira. Habla con mansedumbre. Depende del Espíritu Santo. Recuerde que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:23 lo dice. Cuando a usted le hablen con dos piedras en la mano, ¿cómo debe responder de acuerdo a lo que dice Proverbios? La blanda, ¿qué? Quita la ira. ¿Sí, no? La blanda palabra aplaca la ira. Entonces, cuando usted le hablen con dos piedras en la mano, usted desármelos. ¿Cómo los va a desarmar? ¿Cogiéndole, quitándole las dos piedras? No. Háblele con amor. Hable con mansedumbre. Con calma. Dice un dicho coloquial: para pelear se necesitan dos. Entonces usted aplique los dichos coloquiales, pero aplique más la palabra de Dios. La blanda palabra aplaca la ira. Entonces, cuando le vengan con dos piedras en la mano, usted responda lo contrario, con amor, y verá que usted desarma a cualquiera. La mansedumbre es fruto del Espíritu. Gálatas 5:23. Ahora, el cristiano no vence la ira con fuerza de voluntad, sino con ¿qué? Sino con el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón. Así es que nosotros vencemos la ira. Perdonar rápido. Cuando le hagan daño o lo ofendan, perdone rápido. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que el sol se aleje, usted póngase a cuentas con la persona y con Dios. No espere hasta el otro día. ¿Qué pasa en los hogares? Yo he visto hogares que duran sin hablarse, entre ellos dos, sin hablarse, pues hay 15 días. Ahí le desayuno. Ahí le. Y se acuestan y la espalda, ¿sí o no? Caen la espalda, duermen de espalda, ¿sí o no? Y eso no está bien. Entonces, no deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27. Verso 32, sé benignos, perdónense unos a otros, hablen. No, pero es que él me ofendió, él tiene que arrepentirse, tiene que pedirme perdón, y el otro también está esperando lo mismo. Y el uno por el uno y el otro por el otro, y ninguno hicieron nada, dice el dicho por ahí, ¿cierto? El uno por el uno, el otro por el otro, y no hacen nada. Hagan algo, pida perdón. No, pero el que me ofendió, no importa. No importa, si tu enemigo tiene hambre, y la Biblia nos manda, pero a veces vemos a nuestro esposo, nuestra esposa como un enemigo, pero la Biblia nos manda a hacer, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tienes sed, dale de beber agua. Ascuas amontonará sobre tu cabeza y Jehová te recompensará. Acuérdese de eso. Pídale perdón. Mi amor, perdóname. Sí, yo la embarré, te grité, te hice eso, te metí 4 cachetadas, sí, perdóname. Y ella dice, no, mi amor, es que yo me lo merecía, cielo, perdóname. No, mentiras, eso no es así. Pero pida perdón rápido, no se espere hasta el otro día, porque cada vez eso se va a convertir en raíces de amargura y cada vez va a crecer más, va a crecer más. Y si juntos trabajan, pilas con eso, porque ella llega al trabajo y no falta el coqueto que comienza a decirle, uy, hoy llegaste bonita, ¿cómo estás de hermosa? Y todos los días, nosotros le llaman la chocolatina, y ella dirá, mi marido, estamos bravos y mi marido nunca me da ni un dulce, nunca me da nada. Y este hombre, y comienza las raíces de amargura hacia su esposo, y el otro hombre comienza a echarle los guau, guau, y lo mismo él. Llega allá, la secretaria o la asistente o algo, comienza, le traigo tinto, jefe, y a ser toda amable. Y ahí empiezan los problemas después de infidelidad. Y usted puede ser el teólogo más grande del mundo. Usted puede ser el teólogo bravo. Mire, conocí a un hombre que cuando él predicaba, los ángeles bajaban del cielo a escucharlo. Se mantuvo
reformado, bautista, puritano, pero es un hombre. Y se sabía toda la Biblia de memoria. Y unos temas espectaculares, libros, joven, millonario, 38 años. Bueno, creo que 39. Y el mejor teólogo. Y usted le dice algo de algún tema, todo se lo da. Teología del pacto, libros por montones. Profesor de la médula también. Y salió en noticias. Les voy a contar porque esto ya se hizo público y salía en noticias de todo lado. Pastor bautista reformado cayó en adulterio. Así de que no le dé lugar al diablo y no deje que la ira se apasione tanto con la ira que usted llegue después a cometer pecados. Y lo más triste es que nunca, hasta que lo pillaron, confesó. Dios tenga misericordia de nosotros, porque el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces, no deis lugar al diablo, sé benignos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. La ira guardada se convierte en rencor y el rencor en amargura. Santiago dice, pilas por ahí, porque alguna raíz de amargura esté sobre su corazón y ahí lo lleve usted a vivir en pecado. Reconocer cuando la ira también es justa. ¿Por qué sintió usted ira? Entonces, aplicaciones, ya para terminar. El evangelio transforma la ira. Cristo absorbió la justa ira de Dios por nosotros. Toda la ira de Dios, Dios la cargó ¿sobre quién? Sobre Él mismo. Se hizo hombre, bajó a la tierra, vivió 33 años y estuvo en una cruz y cargó la ira de todos nosotros. Ese es el evangelio. Así de que si usted es salvo no es por lo bueno que haya sido. Si usted es salvo es por gracia, porque Dios en su infinita gracia lo escogió a usted. Así, pecador, feo, bonito, lo escogió así Dios. Así es de que, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Cristo absorbió la justa ira de Dios por nosotros. Entonces, al entender el evangelio, tu corazón, ¿qué va a hacer? Va a dejar de defender su orgullo. Deje de defenderse. Es que yo no me dejo de nadie. No se defienda, deje que Dios lo defienda. Aprende a perdonar. Y cuando usted aprende a perdonar, usted puede responder con gracia en momentos de tensión. Preguntas claves. En la casa, ¿están tus hijos o tu esposa viviendo bajo tu mal carácter? Respóndase usted ahí en su mente. ¿Están tus hijos o tu esposa viviendo bajo tu mal carácter y se tienen que aguantárselo a usted todo el tiempo? Yo soy así. Y entonces ella, me toca sujetarme, porque es que eso dice la Biblia. Y ahí todo el tiempo aguántese la ira. Eso sí es feo, vivir con una persona irada toda hora. Nada le gusta, todo odia. ¿Quiénes han visto Los Pitufos? Los Pitufos, y está Gargamel y está el cura. Los que conocen la historia verídica de los Pitufos, ¿quiénes eran los malos? ¿Los Pitufos o el ¿cómo se llamaba el tipo? El Gargamel era el tipo, el cura. Bueno, los que conocen la verdadera historia de los Pitufos, ¿quién era el malo ahí? ¿Gargamel o los Pitufos? Los Pitufos eran los malos y el Gargamel era un cura que él quería, porque esos Pitufos eran unos demonios ahí, y se manifestaba todos los pecados capitales. ¿Se ha visto? La pitufina era el pecado de la lascivia, el otro el gruñón, el otro el airado, el otro, ¿cierto? Y vivir uno a toda hora. ¿Quieres? No, odio ir del domingo, odio levantarme temprano, odio, y así, vivir así con una persona a toda hora. Nada le gusta. Vamos a salir. Ay, no quiero salir a ningún lado. Vamos a ver las velitas. Ay, no, vamos a ver las luces. Ay, no.
y vivir así a toda hora, entonces usted le da rabia y usted se va solo. ¿Y por qué no vino su marido? No, es que se enfermó, es que le dio gripe y usted acá guatiele. Entonces, ¿están tus hijos o tu esposa viviendo bajo tu mal carácter? En la iglesia, ¿te irritan los hermanos? ¿Guardas resentimiento silencioso? Yo voy a la iglesia es por Dios, pero es que me da una piedra que lo cojan a uno, lo abracen a uno y le den besos. Me da una piedra que saludar a la gente, ay, qué pereza. ¿Le irritan a usted los hermanos? ¿Guarda resentimiento silencioso? En el trabajo, ¿te molesta cuando otros no hacen las cosas como tú quieres? No, es que no me gusta ella cómo organiza eso, el escritorio, no me gusta cómo lo organiza. Y se vive ahí dado a toda hora. ¿Te molesta cuando otros no hacen las cosas que tú quieres? Dios usa estas situaciones para santificarnos, no para justificarnos. ¿Eh? Dios nunca va a justificar el pecado en nosotros. Permite todas estas cosas porque nos quiere formar el carácter. Digo a la persona y las personas dicen, yo no sé por qué me pasa todo eso a mí, ¿por qué a mí, Dios? Entonces así esa pregunta, ¿por qué a mí, Dios? ¿Es que te crees tan justo? ¿Te crees realmente que eres justo, que todo el mundo es injusto contigo? Pues quiero decirle que no. ¿Qué nos merecemos nosotros? Porque ese es el problema del evangelio de la prosperidad, es que nos merecemos lo mejor. Me merezco todo eso. Entonces usted cree que se merece. Es que nosotros no nos merecemos ni el aire que respiramos. No lo merecemos. Usted no merece ni siquiera abrir los ojos por la mañana. No merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia, es misericordia. Y eso tenemos que entenderlo. Conclusión. Etimológicamente, ira significa un ardor intenso, un inflamarse emocional. Teológicamente, la ira pecaminosa es el enojo desordenado que nace del ego y se opone al carácter de Cristo. La ira de Dios, en cambio, es la respuesta justa, perfecta y santa contra el pecado y es parte de su carácter santo. Tenemos la mansedumbre del evangelio y Cristo es nuestro ejemplo. Nunca tuvo ira pecaminosa, aunque fue provocado, su ira fue santa y por su obra y su santidad. Insultado y humillado y no mencionó palabra alguna. Su mansedumbre es nuestra meta y su espíritu nuestro poder. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias por hablarnos a través de tu consejo, a través de tu palabra. Hoy reconocemos que hemos pecado, que somos pecadores, que somos transgresores de tu ley, de tu palabra. Todos hemos sufrido este pecado, Señor. Lo llamamos respetable, aceptable, porque creemos que nuestra ira es justa, que nuestra ira es justificada, porque nos sacan la piedra, porque no hacen lo que queremos, porque atacan nuestro ego, nuestro orgullo. No se hace lo que yo quiera. Pero hoy reconocemos delante de ti que es un pecado. Y hoy queremos que nos perdones, que nos ayudes a vivir una vida piadosa. Señor, ayúdanos con este mal carácter, con este mal temperamento. Ayúdanos porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero si tú nos ayudas, si tú sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor, podremos cambiar, podremos ser cada día mejores. Hoy reconocemos que la ira nos ha llevado a cometer tantos pecados, tantos errores y hemos perdido aún bendiciones que tú nos has querido dar, pero por esa ira, por ese mal carácter, hemos perdido, Señor, tantos beneficios, Señor, tantas bendiciones. Y ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.